los perseguidores de cualquier nacimiento, que osaron navegar a contracorriente los ríos de tinta ensangrentada, que supieron escalar montañas viscosas empetroladas de cintas fílmicas. A los exiliados de las prestigiosas escuelas del arte y el pensamiento, siguiendo hasta la punta del arco iris, bajo capas de injurias y calumnias que solo pueden ser desenterradas a mano. ¡Hay tesoro! Y nuestros muchachos, pretendidos serafines, al menos por la siguiente hora, intentarán revelar algo de sus paraderos, coordenadas y secretos. Hoy en Injurias y Calumnias, capítulo 9. Irán. El que tenga una democracia que funcione, que tire la primera piedra. Bueno, volvimos. Tuvimos que separarlo en partes porque mucha información. Ahora voy a flipar, ¿me dijiste? Ahora vas a flipar, Beto. Yo por lo menos cuando lo estudiaba flipé. Y mirá que entré con dudas, ¿eh? Lo primero que encontré fueron... Obviamente me salté lo del enemigo, pero caí en muchas trampas también de la izquierda. Parece que hubo, así como la Unión Soviética se la mandó en Medio Oriente con algunas operaciones específicamente y negando lo de la religión, también tuvo mucha influencia de muchas organizaciones marxistas. Había consejos obreros, había cooperativas, estaba el Tudeh, que era el Partido Comunista de Irán, y los mujahidines, otros también de izquierda. Y lo primero que encontré por izquierda fue eso, y con conceptos marxistas le daban con un caño a la teocracia actual. Después encontré algunos autores que con conceptos marxistas más o menos explicaban un poco más, y no hay mucho. Me compré un librito, también lo quiero recomendar porque está buenísimo, de un polaco que vivió en Irán. Esto, muy importante, trabajo de campo, gente que esté ahí, ¿no? Eso es clave. Además de la línea política que tengan, que estén ahí. Porque resulta que las organizaciones de izquierda que le pegan al líder supremo y al actual gobierno de Irán están exiliadas. Están exiliadas en la Unión Europea, en Albania, países absolutamente pro-occidentales, casi colonia de operaciones financiados. La OTAN. Y el tipo un polaco, vivió ahí y estuvo durante todo el proceso de la Revolución Islámica, que es en el 79. Pronuncia el nombre del libro, por favor. Ah, el autor y el nombre, ¿no? Sabes que no lo pronuncié porque es más difícil que Darío Stonebrecher. Se llama... Dame un segundo que lo voy a buscar. Ah, ¿lo trajiste? Lo trajiste. Vamos a leer... Ahí está, lo trajiste. Lo traje porque vamos a leer un pedacito. El chabón se llama Ryszard Kapuscinski y el libro se llama El Ya. Y esto del Ya nos viene bien porque hay que identificar algunos personajes para no perderse. Vos leés, viste, los nombres ahí, no sabés si es una ciudad, un tipo, un misil, es un quilombo. Hay 3 Ya en esta historia, en esta cronología. ¿Cómo se escribe? S-H-A. S-H-A. Significa rey, emperador, alguna cosa así. Está el Ya abuelo, 1920. Está Ya padre, que es el que estaba antes del líder supremo. Y está el Ya hijo, que es el que está ahora en Estados Unidos fomentando las movilizaciones en Irán. ¿Eso es una herencia política o es una herencia sanguínea? Sanguínea. Sanguínea. Es un reinado, era un emperador. Listo. El que está ahora no. Okay, el que está ahora obviamente no puede ni pisar Irán. El que está en Estados Unidos tuiteando junto con Trump. Salgan a las calles a voltear al régimen, yo ya voy a instalar la democracia. Los manda a los pibes al frente, de repente aparecen los servicios de inteligencia disparando con armas. Bueno, el tipo está tuiteando, pero ese es el Ya hijo. Ya padre, lo vamos a mencionar, y Ya abuelo. Sería, ¿no?, el primero que vamos a mencionar, que es en 1920. Y a la vez, por el otro lado, por el lado de, para mí, los buenos en esta historia, está Khomeini, que es un clérigo chiita. Él muere en los 90 y lo sucede Khamenei, que es otro. No confundir Khomeini con Khamenei. Son parecidos, aparte los dos, turbante, barba, súper antiimperialista. Parecen el mismo. Pero no. Y los Ya pasa lo mismo, parecen el mismo. Pero bueno, son líneas sucesorias. ¿Él también es una herencia sanguínea o es política en este caso? Se vota. Es una teocracia que se vota. ¡Pum! Ya. Sí, se vota, no se vota el líder supremo. Se vota el consejo
de clérigos que van a decidir cuál va a ser el líder supremo, que tiene potestades, bueno, sobre todo. Es un líder supremo, recordemos, en la cual dirige lo religioso, lo político, lo económico, todo. Todo. Ah, ahí está. Tiene poder sobre todo. Perfecto. En Me Irán encanta, me encanta. siempre hubo dos estados paralelos. La participación en las elecciones actual del Consejo de Clérigos Chiitas que eligen el líder supremo es igual o mayor que la participación en las elecciones parlamentarias. Para que te des una idea. Vamos a decir esto también. La mayoría de la gente de Irán banca al líder supremo. Esto es lo primero que hay que tener también para entender la actualidad. Porque si no parece que son un grupo de locos. Son un grupo de locos, pero son 70 millones de locos. Entonces es otro debate. Cuando estaba el Shah, incluso el Shah abuelo, ya había un estado que ni pincha ni corta, maneja 2, 3 chauchas y no tiene ninguna relevancia en el poder. Las fuerzas armadas eran del Shah. Algo similar sucede con los líderes supremos, los clérigos chiitas que tomaron el poder. Hay un estado, hay un presidente, se llama primer ministro, pero el poder real lo tiene ese líder supremo. ¿El presidente responde a él? El presidente responde a él. ¿Y el primer ministro es una votación también popular? Sí, se puede ir a votar. Pero no al líder supremo. Sí, al líder supremo sí, el consejo teocrático que lo elige. Bien. No puedes votar directamente al líder supremo, votás a consejo. 72 clérigos que eligen a uno. Igual que el secretario general del Partido Comunista, sí. Claro. Acá también es igual, Similar. en los partidos de izquierda, ¿no? Es muy llamativa la forma del Partido Comunista y la forma de cómo se organizan los chiitas y el ¿Por qué clérigo. es muy llamativo? ¿Por qué es muy llamativo? Porque es similar. El verticalismo, la subordinación de los poderes económicos Ajá. a esa ideología, a la idea o a los principios más que a un factor económico. Claro. La planificación, la relación con las masas, el apego de esos clérigos con las masas, la territorialidad de sus políticas, tiene muchos elementos similares. No tiene el materialismo dialéctico, tiene la religión islámica. Pero orgánicamente a mí me hizo acordar mucho a cosas del Partido Comunista chino o del Partido Comunista de cualquier lado. Sí. Perdón, te saqué del eje. No, está bien. Van apareciendo preguntas. Hay cosas que puedo responder y cosas que hago agua. No, los dos estados, ¿no? Los dos estados. Hay momentos de esta historia en donde el estado parlamentario tiene más influencia, tiene más poder, y momentos en los que no hace nada, no tiene ninguna importancia. Yo salté toda la parte anterior del 1900 porque lo que dicen es que nunca tuvieron... Creo que hay un emperador que fue querido y todo lo demás fue una cagada. Bueno, vamos a hacer la cronología, arrancamos. En el 1900 se crea este estado parlamentario y coexiste con estos reinados. El primer emperador es el Shah abuelo, se llama Reza Shah Pahlavi. El tipo en 1920 intenta hacer como una modernización. En esos tiempos el petróleo obviamente fue apropiado por los ingleses y todas las regalías iban para afuera. Siempre los tres Shah son muy anti-islámicos. Es como que tiene una relación medio de occidentalizar el Islam, ¿no? De modernizar. Ven como atrasado todas las culturas tradicionales, sobre todo de la gente del interior de Irán. Esto también para explicar lo del velo. Ahora dicen que prohíben sacártelo, lo cual es mentira. Pero sí que hay un código de vestimenta importante. Pero antes, en 1920, este chabón, el primer Shah abuelo, prohibía a las mujeres usar el velo. Por lo tanto, las mujeres chiitas, musulmanas, islámicas, vivían encerradas en sus casas, porque no podían salir. No, para ellas salir sin el velo es una ofensa, es algo que no se puede hacer. Se prohíbe sacar fotos a los camellos, porque es un animal atrasado que representa el desierto, no hay que mostrar eso a Occidente. Ahí todo el tiempo represiona cualquier intento de crítica a su reinado. El ejército estaba con él. Todavía en esa época había tribus nómades y el tipo las obliga a asentarse en algún lugar, como dejando atrás ese momento de las formas de vida anteriores. Y a muchas les envenena el agua directamente para que se mueran, ¿no? Serían como los pueblos originarios, con las cosas más antiguas de lo que todavía había en 1920 en Irán. El loco se enriquece zarpadamente mientras gobierna, se apropia de tierras. Es como un feudalismo. Piensen que 3.000 pueblos y 250.000 iraníes son como si fueran suyos, porque están en sus tierras, y se comportan efectivamente como si fueran suyos. El tema es que, bueno, en 1941 lo derrocan. Duró 20 años esta represión al mundo islámico. El derrocamiento en 1941 tiene que ver con cosas que empezaban a pasar ya al borde de la Segunda Guerra Mundial. Está el avance del nazismo
Y acá para mí hay también alguna cosa media floja de la Unión Soviética, que opera junto con los ingleses. El chabón era un hijo de puta, ¿no? El Shah. Pero lo voltean juntos los ingleses y la Unión Soviética, ¿no? Una operación militar conjunta para derrocarlo. Temían que sea un aliado o empezaba a mostrar signos de alianza con el nazismo y había que frenar el nazismo. Piensen que Irán también tiene frontera o está cercano, no es tan lejano a lo que era la Unión Soviética en ese momento. Bueno, al tipo lo voltean, sin más. Cuando activan las fuerzas externas, el loco no se puede resistir. Y Churchill dijo literal, esta frase muy buena: nosotros lo pusimos, nosotros lo sacamos, ¿no? O sea, hablando expresamente de que ese emperador, que era él, por más que existía un estado parlamentario, el poder lo detentaba él. Cuando muere el Shah abuelo, se muere exiliado, solo, nadie lo recordó. La gente salió a festejar, no lo quería nadie al tipo, ¿no? Era un emperador medio que se autocelebraba y tenía la fuerza represiva, y el pueblo iraní seguía viviendo en la absoluta miseria. Dejaron en su lugar a su hijo de 22 años, que es el Shah padre, que este para mí es peor. Bueno, el pibe tenía 22 años, no quería asumir, era 1944, pibe joven, estaba de joda, le gustaba irse a Europa, una vida medio de lujo, no quería ser emperador, y ahí se abre un espacio en donde el Estado parlamentario empieza a tener un poco de poder, hay como un vacío de poder entre la Segunda Guerra Mundial, que es un vacío de poder medio que también sucedió en muchos lugares del mundo, ¿no? Ahí entre el 45 y el 50 está el peronismo también acá, donde no está claro si domina Inglaterra, si domina Estados Unidos, si la Unión Soviética se va a terminar instalando, y ahí se arman muchos híbridos raros o muchas posibilidades en países periféricos. Pero bueno, termina asumiendo el hijo, después de que lo voltean, también apoyado por Estados Unidos y por los ingleses, no por la Unión Soviética en este caso. Y se abre esa brecha en donde aparece un tipo que se llama Mossadegh, presidente, primer ministro, votado, gana las elecciones y encuentra un espacio de poder y nacionaliza el petróleo. 1951, tipo, ¿qué pasó? Entró. Bueno, apenas nacionaliza el petróleo, le bloquean los puertos, típica. Pero lo hace Inglaterra, esto no Estados Unidos, porque el petróleo era inglés. A todo esto, los iraníes como nunca. Entonces a este tipo Mossadegh, que era un tipo laico, medio también pro Europa, pero que nacionaliza el petróleo y la gente lo celebra como si fuera un momento de unidad nacional impresionante, ¿no? De orgullo patriótico. Cuando el Shah lo quiere rajar a Mossadegh porque estaba cobrando mucho protagonismo, porque quería tomar influencia sobre el ejército, el Shah, el emperador, saca un decreto en donde nombra como presidente a otra persona. Y Mossadegh se planta. Y la gente sale a apoyarlo. Cuando llega ese decreto, el mensajero que se le acerca a llevar el decreto al parlamento es arrestado. El Shah ve eso, que la gente no lo apoya y apoya a Mossadegh, se raja. Dice, listo, me voltean. Y se va a Europa. Y en Europa pide ayuda. Dice, che, me están volteando, nacionalizaron el petróleo. Mossadegh dura 2 años. Lo voltean rapidísimo, ¿no? Nacionalizó el petróleo y se acabó la fiesta de la democracia. Le dijeron, no estamos tan dormidos, nos estamos peleando acá los imperialismos, pero... Te fuiste a la mierda. Te pasaste 10 pueblos. Cuando Inglaterra le bloquea los puertos, lo empiezan a sancionar y a atacar. Mossadegh viaja a Estados Unidos, que era como... Todavía se presentaba como una cosa de libertad, democracia en 1950. Y le dice, ayuda, me están bloqueando económicamente, no me dejan... ¿No? Ustedes que son liberales y qué sé yo. Los yanquis le dan la espalda, pero... lo dejan recontra solo. Es más, ayudan a dar el golpe de estado que lo va a derrocar. En el 13 de agosto de 1953 sucede la operación Ajax, que la realiza la CIA, el M16, que son los servicios de inteligencia de Inglaterra, y las fuerzas represivas del Shah. Lo vuelven a poner al Shah como emperador, dejan un presidente medio títere, pero no logran recuperar el petróleo, ¿no? Esto es importante. Ahí el petróleo queda en manos del Estado iraní, pero al servicio de los ingleses y de Estados Unidos. Bueno, a Mossadegh lo terminan exiliando, lo meten preso, bueno, hay toda la secuencia. No hay 17 de octubre porque hay una represión de la reputa madre ejercida por la CIA y el M16. Y empieza lo que los iraníes recuerdan como la dictadura, ¿no? Ahí ellos dicen, ahí empezó la dictadura. En 1953 con el exilio y la prisión de Mossadegh y bueno, la reposición del Shah como un elemento de poder que no quería nadie. Para mí hay como algo ahí de experiencia, no es recordado con odio, a pesar de ser laico, pro-europeo,
La revolución islámica lo recuerda como la lección de que por la vía democrática y parlamentaria te la ponen. Claro. ¿No? Me parece que terminó siendo un mártir de la soberanía nacional y empieza esta gestión del petróleo en manos de Irán, pero en función de los intereses extranjeros. Pasamos 10 años más, 1963, Kennedy, que estaba en ese momento, habla con el Shah y le sugiere empezar a hacer ciertas concesiones del tipo estado de bienestar para que no le pase lo que le pasó a Cuba. Empiezan a ver que hay un malestar, hay presencia de ideas marxistas, comunistas en Irán y le sugieren un plan económico que contenga a esa población. El Shah lanza lo que llama la Revolución Blanca. Y dice así, ¿no? Nuestra Revolución Blanca es una revolución sin derramamiento de sangre, en contraste con la llamada Revolución Roja, que solo trae violencia, dictadura y miseria. Es la política de Estados Unidos para frenar el comunismo, ¿no? El 63. Tirar un centro para que no se vuelquen a la Unión Soviética y occidentalizar. Meter las ideas liberales sobre ese estado, sobre esa base del consumo, meter esas ideas. Bueno, sale bastante mal, ¿no? Quiere hacer una reforma agraria, le sale recontra mal porque hace parcelas muy pequeñas y los campesinos no pueden plantar ni cosechar nada, tienen que hacer un laburo terrible, terminan migrando a las ciudades, vendiendo esa pequeña tierra que les había dado a grandes terratenientes que otra vez vuelven a hacer latifundios y terminan empleando a los campesinos, que, o sea, da como una vuelta y termina siendo peor para los campesinos que como vivían antes. Y además había algo de esa reforma agraria que en realidad de fondo lo que ocultaba era frenar las comunas agrarias, en donde estaba un germen también del maoísmo, que también estaba presente como línea política en Irán. Se le empieza a complicar, no funciona el plan económico, no llega la alegría, la repartija de ese petróleo a los iraníes y empieza a haber malestar, ¿no? Cierto malestar. Se terminaron enriqueciendo los amigos del Shah, se concentró mucho más la riqueza, se reprimió muchísimo más a las oposiciones, se persiguió al comunismo. La dictadura era parecida, cuando yo leía cómo ejercían, es parecida a lo del 76 acá. Unas fuerzas de inteligencia que se metían en todos lados, te espiaban a la gente y si vos apoyabas a Khomeini o criticabas al Shah, te torturaban, te hacían decir nombres y una tiranía tremendo. Sabak se llamaba la fuerza represiva especial del Shah. Y estaba destinada a eso, a contrarrestar la Unión Soviética, la influencia del comunismo. Más o menos tenía la Sabak 60.000 agentes de inteligencia, es una bocha. Había secuestros y torturas a los ulemas, que son los clérigos chiitas. Los metían en aceite hirviendo, chabón. Bueno, violaban a sus hijas y le quemaban los párpados para que abran los ojos y puedan ver. Esa represión fue gestando una bronca por abajo que iba a terminar estallando en el 79, ¿no? Para esa época, ya para el final, solamente 1.000 personas poseían el 85% de las principales empresas privadas de Irán, ¿no? Los pibes comían pasto. Hay algo que también en Oriente pasa mucho, pero que en Irán pasaba, que a los hijos más chiquitos, es terrible, ¿eh? A los hijos más chiquitos se los lastimaba, se los deformaba para que el momento del mendigar reciban más plata, ¿no? Así funcionaban las reformas que Estados Unidos le sugirió al Shah. Esa fue la Revolución Blanca de la que viene Irán, ¿no? Una represión a las tradiciones, torturas y una pobreza extrema en donde no estaba contenida ni tu cultura, ni tu economía, ni nada. La mezquita en ese momento era como un lugar donde la gente iba a hablar lo que no se podía hablar en ningún otro lugar de la sociedad porque estaba recontravigilada, y empezó a ser como un caldo de cultivo de una revolución. En ese momento también se lo exilia a Khomeini, que ya empezaba a criticar al régimen en las mezquitas. Vivía en una casita, Qom sería como la Matanza para los peronistas, para el Islam. Es una provincia absolutamente islámica, súper tradicional, súper religiosa. A él la Sabak le había matado a un hijo. Vivía de forma ascética, toda su vida vivió así. Vos ves las notas, incluso después de la revolución, hay entrevistas que le hicieron algunos reporteros norteamericanos, sentados en el piso, tirados. La casa tiene 2, 3 muebles, tiro con ropas súper humildes. Le tocaba la puerta y entraba, ya te digo, era así. La gente lo bancaba mucho, por eso lo que el tipo decía era muy importante. Y cuando estaba exiliado en Francia, que mandaba unos cassettes con discursos y había como todo un tráfico de cassettes. Al principio del cassette estaban canciones de música pop y cuando ibas avanzando aparecía un discurso del chabón y lo pasaban así en las mezquitas. La gente escuchaba a los clérigos chiitas, que empezaba a tirar una línea de que el Shah quería occidentalizar Irán, quería ir contra el Islam, iba contra la cultura, contra la tradición, iba contra la gente.
que era un títere de Estados Unidos y de Israel. En julio del 63, que es cuando lo exilian, hay una sublevación en Irán que dura 5 meses. La gente que apoyaba a Mossadegh y los religiosos que apoyaban a Khomeini armaban un quilombo que duró 5 meses, ¿no? Durante todo ese periodo también la represión desarmó al Tudeh, que era el Partido Comunista. Porque era la línea de Estados Unidos, era la línea de desarmar los comunismos, así como fue acá en el Plan Cóndor. Era muy similar por eso también, ¿no? Esto está bueno decirlo porque hay una línea que dice que la revolución islámica se aprovechó de la fuerza que había hecho la izquierda, impulsando una cosa teocrática cuando era una cosa marxista. Eso no es cierto, ¿no? Es cierto que lucharon juntos, que había marxismo e islamismo luchando juntos para derrocar al Shah, pero no es cierto que el líder supremo mató a toda la izquierda y la persiguió el Shah y la desarmó el Shah. Y las células que quedaron, obviamente no tuvieron lugar como conducción, pero también jugaron en contra del líder supremo. Claro. Eso también hay que decirlo. Y jugaron en contra fuerte, ahora lo vamos a ver. Jugaron en contra fuerte, no es que sacaron un panfleto criticándolo. Pero bueno, todavía no llegamos. Estamos llegando ya al 79, que es para mí el quiebre de la historia de Irán. Hay una huelga petrolera muy grande y le costó al régimen más de 50 millones de dólares, ¿no? Una huelga que paralizó el país. Algunos dicen que ese fue el factor decisivo, claramente es un factor súper importante. Pero además, el Shah todavía no había nunca criticado a Khomeini de manera explícita, ¿no? Y sale en el diario oficial una nota donde dicen que el tipo es un extranjero, que vive en Francia, bardeándolo, y la gente sale a repudiar eso. Hay una represión terrible en la ciudad de Qom, mueren mujeres, niños, y se empieza a armar el quilombo. Entre la huelga petrolera y esto se empieza a armar el quilombo, y eso va escalando de una manera que también está cruzada con la religión, que es muy interesante. Hay una costumbre en el Islam que es el Cheelom, que es que la gente que se muere se termina de morir a los 40 días, por decirlo así, ¿no? Como que el alma de esa persona, los primeros 40 días todavía está entre la gente, es como si estuviera vivo, y el velorio real se hace a los 40 días y se despide con bombos y platillos, se invita a todo el mundo, ¿no? Se hace mucho más grande. Entonces cada represión con muertos a los 40 días era del doble, del triple, del cuádruple, y no frenaba, ¿no? Esa represión que desde 1920 el abuelo Shah y el padre Shah aplicaban para frenar las rebeliones, de repente empezó a ser contestada y a ser enfrentada. Cuando se empieza a armar ese revoltijo, ese quilombo, en el 79 había una ingobernabilidad que no se podía frenar, y el Shah se fue, dejaron como un presidente que fue la última esperanza de seguir controlando el petróleo. Pensaron que iba a funcionar bien, que si ese presidente ya se establecía una democracia occidental, ya salíamos de la cultura de los reinados y quedaba un gobierno parlamentario pro-occidente, pero vuelve Khomeini, vuelve al país, millones a recibirlo. El tipo dice, echamos al Shah, pero la revolución todavía no empezó. Arranca con discursos diciendo, el Islam pertenece a los oprimidos, no a los opresores, cosa que ya vimos en el Madaji al principio, frases de ese estilo. Estamos a favor del Islam, no del capitalismo y el feudalismo. El Islam eliminará las diferencias de clase. Él declara también el 1 de mayo, cuando toma el poder, feriado nacional, ¿no? Y en el primer discurso, dice, todos los días deberían considerarse el Día del Trabajador, pues el trabajo es la fuente de todas las cosas, incluso del cielo y del infierno. Parece más radical que Marx, ¿no? En el discurso. En esa vuelta de Khomeini, con ese tipo de discursos, se arma la toma de la embajada estadounidense. Fue impresionante. Para mí acá está el hecho de Irán que parte de la historia, que es la toma de la embajada de Estados Unidos en el 79. Es una locura los videos que hay. Por ahí a ver si metemos alguno. Pero bueno, nada, los estudiantes universitarios se meten por una reja de la embajada estadounidense y toman la embajada con los diplomáticos estadounidenses adentro. El video es tremendo. Te ven ahí los gringos saliendo con la bandita en los ojos y los estudiantes con la K-47. Los tuvieron 444 días presos, ¿no? De rehenes. Es el golpe más fuerte que recibió Estados Unidos en la época moderna, 79, saca nomás. Pero en el momento del Plan Cóndor, o sea, Estados Unidos estaba fuerte a nivel mundial y los islámicos estudiantes universitarios tomaron una embajada. ¿Qué pedían? Pedían que el Shah, que había sido exiliado en Nueva York, sea devuelto a Irán para ser juzgado. ¿A dónde te lo llevas? ¿Qué haces? Tremendo, lo picante que eran o que son. Impresionante. No les cabe una. Alrededor de la embajada, mientras sucedía la toma de los rehenes, estaba lleno de iraníes, ¿no? Claro. Con carteles del líder supremo. Ya era una revolución en marcha.
No es que era una cosa de 20 estudiantes, ¿no? O sea, si el tipo lograba escaparse de la embajada y salía a la calle, había millones que... Hoy, ese día que tomaron la embajada es el día de la soberanía nacional para los iraníes. Y se festeja todos los años, hasta el día de hoy. Millones en las calles celebrando el día de la soberanía nacional. Es un día antiimperialista. Absolutamente. Y pará, te digo más. La embajada estadounidense no existe más. Es un museo. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Nido de espías. Así nomás. Así nomás. Son... Espectacular, boludo. No, quiero ir ¿viste? allá. No hay Quiero ir a vivir a Irán, boludo. Ya está. No, Me convenciste. Me tiene sus convenciste. críticas, pero el nivel de antiimperialismo es inaudito. Yo no vi un país más antiimperialista que Irán, no te juro, no conozco. Impresionante. Khomeini, durante la toma de los rehenes, sin saltearnos en la historia, libera a los negros y a las mujeres. Que no sean espías. Todos los que no eran espías, a los negros los devuelve a Estados Unidos. Las familias negras de los militares estadounidenses recibieron a los negros y los rubios, los gringos, todos todavía presos. Como queriendo, ¿no? Claro. Meter la contradicción en Estados Unidos, que está la opresión que viven los propios estadounidenses. Estados Unidos nunca cumplió con nada de los acuerdos de la negociación. Todo el tiempo estuvo traicionando, como traicionó a Mossadegh, traicionó en la negociación. A los 160 días, los estadounidenses meten en portaaviones en el Golfo Pérsico, como ahora, y quieren meter los helicópteros para hacer una operación, la Delta Force, la misma fuerza que hizo lo de Maduro. Bueno, le bajaron los helicópteros apenas entraron a la tierra en ahí, pum, y los helicópteros todavía están ahí también, para ser recordados como un ejercicio de la soberanía, ¿no? No pudieron entrar. Creo que Ronald Reagan salió en cadena nacional diciendo, mala mía, no había que meterse. Mirá vos, boludo. Pero le tienen un respeto, un cagazo. No, se recontraplantan. A los 250 días de la toma de rehenes, muere el Shah, que era uno de los principales pedidos, porque tenía cáncer. Muere, no sé si en Egipto, en qué país aliado de Estados Unidos muere el chabón. Mirá. Bueno, nada. Terminan demostrando la fuerza que tenía Irán. Los terminan entregando y bueno, queda esto, ¿no? El museo que se llama Nido de Espías. Todos los años se festeja el Día de la Soberanía, quema de banderas estadounidenses. Decí por favor lo de las confiscaciones. Bueno, claro, porque empieza la revolución. La cosa sana. Expropian todo. En el Qué 79. fruta noble el antiimperialismo. Decí la parte de Pepsi. Confiscaron todo. Voy a hacer una lista de lo que fueron expropiando. Una muy simbólica es que expropian Pepsi. Y le ponen Sam Sam Cola. Sam Sam es una parada religiosa en el camino a la Meca, que es una tradición también, una peregrinación muy fuerte en el Islam. Es una de las paradas. Le pusieron Sam Sam, toda la planta de Pepsi se empezó a llamar Sam Sam Cola, con otra fórmula, y hasta el día de hoy es una empresa iraní que le ganó a Pepsi en la distribución y en el consumo. Después obviamente expropiaron y confiscaron todo el patrimonio de la familia del Shah. Palacios, residencias, las joyas de la corona, cuentas bancarias y empresas que tenía el Shah, porque tenía muchos negociados. Nacionalizaron también el sector bancario y el de seguros, nacionalizaron el sector automotriz, el cemento, el acero, las fábricas de electrodomésticos y alimentos. Bueno, obviamente el sector petrolero y de gas, que ya era nacional, pero todas las empresas que estaban alrededor del petróleo, la transporte, la extracción, el refinamiento, no era nacional, ¿no? Bueno, confiscaron todo eso y hoy es propiedad de la Guardia Revolucionaria iraní. Después hicieron la reforma agraria como debería haber sido hecha, la corrigieron, se confiscaron millones de hectáreas y se volvieron a armar las cooperativas agrarias, que también van a jugar un gran papel, igual que las comunas en Venezuela, en el bloqueo y sanciones que tiene Irán. Yo cuando lo veía pensaba, claro, será un nacionalismo, le ganó al imperialismo, pero tiene que haber una burguesía nacional, una PBI de Irán. Está todo controlado por el régimen chiita, que tiene punto final en el líder supremo. El petróleo controlado por la Guardia Revolucionaria iraní y todas sus dependencias. Hay alguna que otra empresa extranjera que participa del proceso del petróleo iraní, pero hay una soberanía absoluta sobre el petróleo propio. Y todo el resto de la economía está manejado por unas entidades que se llaman bonyads, que son como un poco fundaciones benéficas o ONGs, otro poco fundaciones religiosas, otro poco fundaciones estatales, pero que son los que recibieron las confiscaciones de todo lo que expropiaron en el 79.
Esas fundaciones, primero que no pueden ser investigadas por elementos externos porque son organizaciones libres e independientes, solo responden al líder supremo. No hay otro elemento que les pueda poner plan. Eso es lo que me sorprendía. Che, al chabón no le pone plan la burguesía nacional iraní. Y cuando me puse a buscar, claro, manda la idea, manda los principios, manda el plan, la estrategia. No hay una cosa de intereses corporativos que corrompen ese antiimperialismo. Una cosa más que no dije sobre el líder supremo, Khomeini, es que la gente pensaba que era el Mahdi, que es un profeta que no murió, que estaba desaparecido, que era como un profeta que traería la justicia, como si te dijera algo del fin de los tiempos, ¿no? Que recuperaría la moral y la justicia en la sociedad. Muchos iraníes pensaron que el líder supremo, Khomeini, era ese profeta. Para que se den una idea del nivel de relación con las masas y de profundidad de ese liderazgo. Uno de sus seguidores, que estuvo en la revolución del 79 como estudiante universitario, era un clérigo chiita también, pero estaba en esas revueltas, era Khamenei. Mientras Khomeini es líder supremo, Khamenei es presidente, y de presidente pasa a líder supremo cuando muere. Yo pensé que eso no podía pasar, pero sí puede pasar tranquilamente. Sí, puede pasar tranquilamente. Hay relación entre los partidos del Estado, los primeros ministros. Bueno, este Khamenei, el chabón también, una vida súper humilde, súper ascética, súper comprobada su lealtad revolucionaria. Eso nunca lo supe, nunca lo había... No tenía esa información de que los líderes supremos generalmente en Irán son de origen todos muy humildes. Sí, es una cosa de... Cosa que acá no pasa. El ascetismo es como una demostración de fe en Oriente. En todas eso sí te diría que en todas. Y en el cristianismo no. También, en alguna época, los ermitaños, los ascetas iban a vivir a cuevas, ¿viste? A demostrar su fe. Los faquires en la India, ¿no? Lo de provocarse dolor, etcétera, como demostraciones de fe. Eso sigue siendo una cosa bien vista. Y la opulencia todo lo contrario. Bueno, Ali Khamenei, el líder supremo actual, arranca en los 90, toma ese papel. Muy buena relación con Fidel Castro, ¿no? Yo cuando no entendía bien qué pasaba, cuando encontré la palabra de Fidel me encantó. Fidel fue en el 2001 y dio un discurso en Teherán, la gente lo recibió para ser un líder no musulmán, la gente lo amaba, se llevaron muy bien. Él dice, cuando lo vi a Fidel, tuve una sensación espiritual eso dice el líder supremo actual. Se llevaban muy bien, ¿no? Y Fidel también lo mismo. Fidel le dice algo muy, muy piola. Ustedes rezan porque creen en Dios y nosotros no rezamos porque creemos en la dialéctica de la historia. Pero mientras ustedes recen contra el imperialismo y nosotros luchemos contra él, estamos en la misma trinchera. Se hicieron un montón de acuerdos durante los 90 y más adelante entre Cuba e Irán. De vacunas, de intercambio científico. Ni hablar también la buena relación con Venezuela, que es más actual. Cuando Estados Unidos bloqueó Venezuela, Irán le mandó petróleo. Irán tiene esto también, esa teocracia que uno pensaría endogámica, para mí es más antiimperialista que teocrática. Si vos estás en las islas Tuvalu y vas contra Estados Unidos, los chabones te van a ayudar. Hay muchísimos ejemplos donde ayudan a Corea del Norte, a países cristianos como Venezuela o ateos como Cuba. Perdón que traiga este paralelismo, ¿no? Pero ahora voy entendiendo un poquito mejor por qué tanta propaganda negativa e intentar que supuestamente los responsables de las bombas en las iglesias judías de acá, los actos terroristas que hubo acá en los 90, supuestamente fueron iraníes. Intentan permanentemente relacionarlo con nuestros gobiernos populares, ¿no? Es mala palabra. Es mala palabra. Es mala palabra. De hecho, lo primero que le hacen a cualquier gobierno, casi en cualquier lugar de Occidente, es obligarlo a declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria, que es Al-Quds. Al-Quds, que es con Q, es la primera línea, la línea de élite de la Guardia Revolucionaria. No los soldados profesionales que cobran, no los milicianos. Declarar organización terrorista al Al-Quds es como declarar organización terrorista a Delta Force. Claro. Que de hecho Irán fue lo que hizo. Declaró como organización terrorista a Estados Unidos. Irán tiene del 90 para acá todo lo que contamos de Venezuela y más de sanciones económicas. No les importa, Trepito, pero saben que no va a ser fácil voltearlo y ellos entienden que hay que fomentar el antiimperialismo y ganarle a Estados Unidos, si no eso no se va a arreglar con Estados Unidos. Por eso también apoyan cualquier esbozo antiimperialista en cualquier lugar del mundo, sea islámico o no. Y apoyaron incluso
sectores sunitas. Ellos son chiitas, que dentro del Islam, sunita y chiita es como el gran enfrentamiento. Y sin embargo han apoyado organizaciones sunitas por antiimperialistas. Otra de las cosas que se hizo además de la confiscación fue el llamado, o sea, armar un ejército diferente, porque el ejército que estaba era el ejército que respondía al Estado parlamentario pro-occidente. Se armó un ejército aparte, que es la Guardia Revolucionaria. A todo esto los yanquis ven que no le pueden entrar, y lejos de dejarlos en paz, pasamos a la siguiente etapa, que es lo de la guerra. Agarran a Saddam Hussein. Saddam Hussein era ustedes lo conocerán por ser enemigo de Estados Unidos, pero antes fue aliado. Era un dictador que también hacía la suya, pero se prestó para hacerle una guerra a Irán. Fue un momento clave, ¿no?, en la consolidación de la revolución. Irak apoyado por la Unión Soviética, Inglaterra, Europa. ¿Saben quiénes luchaban con Saddam Hussein y los Estados Unidos y demás? La izquierda que criticaba a el actual líder supremo en el 80, que era Khomeini. Los mujahidines lucharon junto con Estados Unidos con argumentos marxistas. O sea, una cosa. Celebraron el bombardeo a su país. Ah, mirá. Tienen por eso actualmente un apoyo nulo. Igual que los venezolanos de derecha acá. Claro, pero con un argumento de izquierda. Claro. Es terrible. Sí. Y además con una participación física, militar, contra tu propio país. Bueno, nada, eso es el papel de la izquierda. Repudiable totalmente. Absolutamente repudiable. A Irán no lo apoyó nadie. Y los tipos no tenían nada. Armamentísticamente era una cosa muy, muy precaria lo de Irán en ese momento. Llamaron a las milicias populares, todos a la guerra, a defender la revolución. La gente se alistó a millones, participaron en esa guerra y ganaron. Tuvieron que hacer en ese proceso grandes martirios. Y antes de decir esto, que también es muy fuerte, que sucede en la guerra contra Irak, hay que decir que lo del martirio en Irán, la relación con la muerte personal, no es igual que la de Occidente. No es para justificar ni para... Es como lo entienden de verdad, ¿eh? Hay que ver los argumentos, lo que dicen las familias de los soldados caídos, y van a ver que no está lo de la víctima, está lo del mártir, un concepto diferente. Una vez que se defienden y expulsan, ganan, tienen que avanzar para terminar de redimir a las fuerzas iraquíes. Para llegar a Irak y terminar de ganar la guerra, había todo un campo minado y no tenían manera de seguir avanzando, y no tenían tecnología para poder hacerlo. Entonces lo que pasó fue que la primera línea empezó a caminar sobre el terreno para desminar el campo. Ancianos, jóvenes, te estoy diciendo 14, 15, 16 años, voluntarios, ¿no? Son todos voluntarios, iban por voluntad. Tuvieron que caminar y volar las minas para que la Guardia Revolucionaria pueda entrar a Irak y terminar de ganar la guerra. Fuertísimo. Fuertísimo. Actualmente las calles de Irán llevan los nombres de cada uno de los pibes y ancianos que murieron. Hay murales, está lleno, nadie es olvidado. Es una cultura recontra memoriosa. Imagínense que si está vivo lo de Mahoma, los mártires recientes están recontra vivos. Soleimani, que tal vez a algunos les suene, es un albañil y el shah anterior tenía endeudado a su padre, tuvo que laburar de albañil para poder ayudarlo, para pagar la deuda, para que no lo metan en cana, que se suma como voluntario en esa guerra y termina comandando el ejército. Es como el líder estratégico de esa victoria. La gente lo amaba, loco. El chabón era un mártir porque era un ejemplo de cómo un tipo del pueblo lograba ser comandante, ganar. Y el tipo, aparte, un súper sencillo. Tenía 23 años cuando se sumó. El chabón decía que los años cargando ladrillos le habían dado la dureza necesaria para sobrevivir en las trincheras, ¿no? Y a Soleimani lo matan más adelante, lo van a matar los yanquis. Un líder, era el actual, el líder militar que murió hace un par de años. Hace algunos años, lo convocan a una reunión, el tipo sale de Irán, le cae un dron. Cada vez que Irán confía y quiere ir por la vía parlamentaria, por la vía del diálogo, hay traición, ¿no? El coche también lo dejaron ahí como un monumento para no olvidar lo que te hacen, ¿no? Lo que te hacen los yanquis. Lo que te hacen los yanquis. Esto, para mí, del 90 para acá, no hay mucho más que contar que todo lo que ya se sabe, ¿no? Demonización, guerra psicológica, guerra cognitiva, sanciones económicas, atentados múltiples, la muerte de Soleimani, mataron muchos científicos. Los acusan de que el desarrollo nuclear es para tener una bomba. Eso le dicen del 80. Irán se cansó de decir que no es para tener bombas, es para desarrollar la energía nuclear y la ciencia. Son un país muy desarrollado científicamente. No es una islita, ¿eh?
Irán, que es una potencia dentro del mundo de Medio Oriente. Son 90 millones industrializados, científicamente desarrollados, más que muchos países. Bueno, quería contar algunas cosas también algunas cosas del funcionamiento interno de Irán, que es lo que me parece que nadie sabe y también lo más interesante, y terminamos con la reflexión final, se hizo muy largo. Primero esto, bueno, las milicias populares, que se llaman Basij. Las milicias son para luchar, en el caso de la guerra Irán-Irak, por ejemplo, pero además alfabetizan, participan en las cooperativas, hay mujeres voluntarias en las milicias, son 10 millones más o menos, son un montón. Ahora voy a decir algunos números de lo de las mujeres. Hubo una vicepresidenta que estuvo más o menos 14 años, que se llama Mausume Optakar, gran personaje, porque la mina está en la toma de la embajada, es una estudiante universitaria, con velo, islámica, que toma la embajada estadounidense, tiene de rehén a los yanquis, ganan, y esa es la vicepresidenta que tuvieron mucho tiempo los iraníes, ¿no? 14 años. Bueno, algunos números de la revolución sobre las mujeres que tiró ella en un encuentro de ONGs mundial, no sé qué, medio que la corren para que ella diga que las mujeres son terriblemente oprimidas en Irán, y ella empieza a tirar unos números que te quedas helado. Antes de la revolución, el 20% de las mujeres estaba alfabetizada. O sea, nada. Sí, pero usaban minifalda, ¿viste? Como te muestran, se usaban minifalda, sí, pero el 80% de las mujeres no sabía leer y escribir. Y hoy el 90% de las mujeres lo resolvieron. Y lo resolvieron con las milicias populares que dijimos antes. Los 10 millones de voluntarios. En educación superior, o sea, terciario, universitario, antes de la revolución, solamente el 4% estaban. Y ahora el 67%. El 30% de las docentes de las universidades son mujeres. La esperanza de vida de las mujeres antes de la revolución, 56 años. Actualmente, 76 años. La esperanza de vida de las mujeres creció 20 años. Tiene que ver con la campaña de vacunación, que también la hicieron los voluntarios de las milicias populares. Ella también cuenta que actualmente hay 2.300 alcaldesas. Antes de la revolución había solamente 11 autoras de obras artísticas, ya sea cine, literatura, y actualmente hay 28.000. Bueno, no había autoras, pero tenían minifalda. Tenían minifalda, pero no sabían leer, no iban a la universidad. Los números son 20 años increíbles. menos, pero tenían minifalda. Los números son increíbles, hermano. Son tremendos. Y ella le hace críticas a su propio gobierno, desde su lugar de mujer, pero son interesantes porque no saltean lo del antiimperialismo. Cuando vos la escuchás hablar, ella dice, el velo no debería ser obligatorio, eso es anti-islámico. Pero antes de decir eso, dice, los yanquis esto, lo otro, aguante lo que estamos haciendo, la revolución va para adelante, hay que seguir avanzando. Explica algo interesante, que lo del velo es para combatir el machismo, ¿no? Ella dice que impide ser cosificadas o ser valoradas según su aspecto físico, que es lo que le pasa a muchas mujeres de Occidente. Y además explica que el velo tiene todo ese componente político de la lucha contra la revolución blanca que había hecho el Shah, que les reprimía, tener el velo, que les reprimía sus... Es un argumento interesante. Hay un caso muy famoso, la FIFA, paretes de la FIFA, cuando la selección de fútbol femenino iraní clasificó a la Olimpiada, no me acuerdo de dónde fue, le prohibieron usar el velo. Los descalificaron, porque las jugadoras no se lo querían sacar, querían jugar con el velo y la FIFA no los dejó. Se negaron a quitarse el velo porque son sus costumbres. Después tuvieron que aceptarlo y hay algunos partidos que habrán visto. Hay un video muy famoso, medio viral, donde están jugando con el velo y en una jugada se le sale el velo a una de las jugadoras y las propias compañeras rápido la van a cubrir, hacen como una ronda para que se lo pueda volver a poner. Qué fuerte eso, che. Me parece que cuando uno se pone a defender a un oprimido, lo primero que hay que hacer es ver qué piensa el oprimido. O sea, no se puede saltear eso, porque por ahí es algo en lo que cayó el feminismo, pero cae todo el tiempo, cualquier vanguardia y cualquier lucha, cuando se pretende universalizar, que te salteas, viste, che, pará, a ver qué onda, qué piensan. Mirá que el velo representa esto, tiene todo este trasfondo ideológico político. Entonces, primero escuchar eso. ¿Sabían que la chica fumando, vieron la foto donde está la chica fumando, que se saca el velo? Ahora en las últimas revueltas hay una chica que se prende un cigarrillo, dice libertad o algo así, prendiendo fuego la foto del líder supremo. Sí. Algo de libertad Irán, algo así. Sí, ¿no? Esa chica era una chica canadiense, pero estaba en Canadá, no estaba en Irán. Todo un video armado, ¿no? Y no es esa la realidad de Irán, es un sector absolutamente minoritario, que tendrá sus razones, pero nada, me parece que hay que escuchar también a las mujeres iraníes, que poca prensa tienen. ¿Qué más? Que el líder supremo puede adaptar
las costumbres del Islam, las escrituras del Corán, a la actualidad, porque el mundo va avanzando. Así que vamos a ver algunos cambios, algunas interpretaciones en donde esa teocracia atrasada se ve refutada, por lo menos, ¿no? No te digo que sea lo mejor del mundo, pero por lo menos te entra en tensión el esquema de yo soy la modernidad y vos sos lo antiguo. Una de las cosas que se reinterpretó, la investigación con células madre. Jamenei dio luz verde para que se haga investigación con células madre, trasplantes de órganos, incluso cambio de sexo. Hay una historia muy famosa de un hombre homosexual que va a la casa del líder supremo anterior, de Khomeini, le toca la puerta y le dice, estoy sufriendo. Y el líder supremo anterior le dice, no, claro, eso es un problema del alma que hay que resolver, tu cuerpo está en contradicción con tu alma. Y se legaliza el cambio de sexo. Y escuchá esto, el cambio de sexo en Irán es legal, es el país con más operaciones de cambio de sexo del mundo, después de Tailandia, que es un país degenerado. No, pará, porque sí, boludo, porque hay prostitución animal en Tailandia, ¿entendés? No lo hacen por la igualdad de género, lo hacen porque son... Perdón, me sorprendió la... En serio hay prostitución animal en Tailandia, boludo. Algún día hablamos. En Irán el cambio de sexo, a partir de este caso... ¿Qué año fue este? ¿En los 70? 80, esto en los 80, Ah. 1983. Desde los 80 entonces es legal el cambio de sexo. Mariam Khatun Molkara se llama la chica, que era un chico. Él le dice, esta es una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, hay un problema entre tu cuerpo y tu alma tiene la razón. Si los médicos dicen que está todo bien y que no hay peligro para la salud, Qué capo, boludo. el cambio de sexo en Irán, las hormonas y demás, está todo financiado por el Estado. Lo que no se puede es ser homosexual, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta eso. No se puede ser ni hombre ni mujer, tenés que ir para algún lado. Más allá de cosas que por ahí estén atrasadas, cosas criticables, es que mirá que es mucho más complejo de lo que se dice a veces desde el cierto progresismo que no investiga ni 2 segundos, ¿viste? ¿Qué más? La reproducción asistida, la donación de gametos, de óvulos, de esperma, se puede hacer y está aprobado por el Islam. No, pero me sorprende, pero actualmente hay muchas religiones supuestamente modernas, como los testigos de Jehová, como los evangelistas, que esto está completamente negado y prohibido, mano. Países liberales occidentales donde está prohibido, Beto. No, son fascinantes, los números son fascinantes. Es impresionante. Bueno, ni hablar del desarrollo nuclear, que también fue todo un debate. Es como que dentro del Islam todo, Claro, claro. pero fuera del Islam nada. Claro. Está ahí Es una buena frase. esa razón ahí. Y la verdad es que el marco del Islam no está nada mal. El zakat, la igualdad de las personas. Pero bueno, tendrá un montón de problemas que me parece que los iraníes tienen que ir resolviendo y avanzando. Y para llegar a la reflexión final, ¿no? Porque el antiimperialismo y el socialismo no son lo mismo, ¿no? Hay muchos antiimperialismos que caen en nacionalismos un poco chauvinistas, en donde las burguesías nacionales son antiimperialistas porque el imperio les saca el curro, pero cuando ellos agarran la manija económica, chau trabajadores, chau pueblo, chau principios, ¿no? Y terminan cayendo todo el tiempo en loops. El empresariado nacional de cualquier país no puede tener un plan de desarrollo para el mundo. Entonces eso se agota rápido y el monopolio los absorbe rápidamente, empieza a haber traiciones entre ellos. Cuando se abren los mercados, los empresariados nacionales de los países periféricos no tienen chance, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora de repente Pablo Roca es... Bueno, nada, sería otro tema. Pero me parece que en este caso, este antiimperialismo, donde no hay una burguesía nacional que pone plan, donde hay unas masas profundamente convencidas de lo que están haciendo, donde hay no te digo un partido, pero esto, ¿no? Esos clérigos chiitas que están todo el tiempo planificando en función de lo social, la propiedad, con la función social, que no permiten que se dé esa desigualdad al interior de Irán, me hace acordar mucho a los socialismos. Entra mucho en la definición abstracta de socialismo, ¿no? Si vos salteás lo del Islam, entra perfecto conceptualmente. Y lo último que quería decir es que el socialismo, el gran libro del socialismo, que no está escrito, solo se escribe con la sangre, el sudor, el trabajo de los hombres y mujeres que lo construyeron, todo el tiempo en su historia fue escribiendo y reescribiendo dogmas que se creían absolutos. Y Marx siempre lo dijo así, ¿no? Marx nunca dijo, che, es esto y se acabó. Cuando la URSS hace el primer socialismo, dice, che, primer lección, hay que hacer un partido. No se puede hacer un socialismo desde el parlamento y la democracia que ellos nos meten. Eso está todo armado por ello. Hay que hacer una organización política aparte. Se llama partido. Y se hace así, asá,
con la relación con los soviets, Pippin. Es el primer elemento teórico que agrega la Revolución Rusa y por eso es tan grosa, ¿no? Que te dice, ojo con la democracia que se te trunca. Porque ya había habido muchas experiencias truncadas con eso. La segunda es un debate muy fuerte que se da, esa discusión que hay en la internacional que yo te conté, entre el maoísmo, entre el proceso chino, vietnamita y soviético. Le dicen, che, yo no tengo un proletario acá. No hay proletarios, hay campesinos. Y sin embargo creo que puedo hacer el socialismo. Los dogmáticos del marxismo dijeron no. Los chinos y los vietnamitas lo hicieron y agregaron el ítem campesinado. El campesinado puede llegar al socialismo sin el proletariado conduciendo. Y me parece a mí que había otro dogma, que es este. La religión es contraria a los socialismos, traba el socialismo, que habría que revisarlo. Habría que revisarlo. Cuando Maduro volvió de la gira por Medio Oriente, volvió diciendo que se acabó el socialismo ateo. Eso dijo Maduro cuando volvió de la gira por Irán, creo que 2011. Me parece que no hay respuesta absoluta. La historia y la respuesta de esto no está en los libros, no está en los papers, está en los hombres y las mujeres que escriben su historia. Y los iraníes vienen demostrando que sostienen una revolución antiimperialista de carácter socialista, para mí, claro, hace 40 años. Habría que encontrar una revolución que tome la embajada estadounidense, que confisque todo, que redistribuya al interior. Un internacionalismo que hay países que se dicen los socialismos del siglo XXI, súper dominados por la embajada estadounidense, recontra el servicio, recontra dominados económicamente por la embajada de Estados Unidos. Jamás un acto de solidaridad internacional como los que tiene Irán. Entonces, bueno, nada, me parece que Irán ahí por lo menos me deja esas preguntas, ¿no? Ojalá sirva todo esto que dijimos, que contamos. A mí me sirvió un montón para ir siguiendo las noticias de Irán, lo que va pasando con otros ojos, sin islamofobia, tratando de entender el proceso general de dónde vienen, cómo lo entienden, y viendo que tal vez en esas culturas precapitalistas proyectadas hacia adelante hay algo importante para los BRICS, para el post-imperialismo que vamos a vivir, ¿no? Entonces, a veces caer en la demonización rápida puede ser una trampa. Nada, bueno. Para cerrar, Beto, ponemos una canción y la verdad que es un temazo. Se llama Cantigueiras de Carlos Núñez. Canta.